El mundo entero se hace eco de las políticas de Nayib Bukele contra la delincuencia en El Salvador. Bukele defiende megacárcel como golpe decisivo a las maras en El Salvador. Bukele asegura que la cifra de homicidios en El Salvador es de un solo dígito. El Salvador trasladará al 60% de los 65.000 pandilleros detenidos a una macrocárcel. Y algunos medios hablan incluso de farol. Fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirían la tasa de homicidios para que pareciera que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando. Situación de la que se aprovecha el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz. Que reabre la guerra en Twitter con Bukele. Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? El presidente de El Salvador se refiere a los supuestos sobornos que habría recibido el hijo mayor de Petro. La Fiscalía lo investiga por cobrar presuntamente comisiones a empresarios y presos a los que prometía favores presidenciales. El líder colombiano contesta. Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí, en Colombia, profundizamos la democracia, no la destruimos. A lo que Bukele responde con indiferencia. ¿Presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó, de nuevo. Yo ni recordaba su existencia. Pero este cruce de tweets entre los mandatarios comenzó hace semanas cuando el líder colombiano criticó las medidas contra la delincuencia de Bukele. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades. Aunque para el presidente de El Salvador, dato mata relato. Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Y es que aunque Petro se apoye en cifras de los últimos 30 años para hablar de baja criminalidad en su país, lo cierto es que no puede competir con El Salvador. Mientras en el primero de los casos en 2022 hubo una tasa de homicidios del 0,023 por cada 100 habitantes, la del país de Bukele es de apenas el 0,0081. En fin, muy llamativo. Datos y no opiniones. El descenso radical en la tasa de homicidios, que era más que necesario, porque recordemos, algunos dicen, las políticas de Nayib Bukele son excesivas, pero ¿cuál era la situación de la violencia en el país hasta que se han empezado a tomar? Claro, es que ese es el problema, lo decíamos antes, es que no podemos hablar de lo que está ocurriendo ahora sin ponernos en un contexto de lo que estaba ocurriendo. Es que es muy fácil volver otra vez a la política. Ya, lo estamos viendo, Antonio, en 2018, 3.346 homicidios, 100 más, no, bueno, es el número exacto, al año siguiente, y comienza la caída, 2.300, 1.300, 496 el año pasado, 496 homicidios y además en un país con la población de El Salvador ya son excesivos. Bueno, pues allí los están celebrando teniendo en cuenta la evolución. Nunca se había dado en El Salvador el dato de que se pasaran 300 días sin que hubiera un solo homicidio y ahora se ha conseguido. Evidentemente la política de Bukele que ha emprendido puede tener denominados agujeros negros. Quizá habría que analizarlo despacio, habría que analizar cada una de las medidas, pero hay que darle tiempo a esa política. Lo que no se puede es desde las democracias bien pensantes lanzarse a una crítica exacerbada olvidando de dónde venía El Salvador y olvidando que han callado mientras el país estaba siendo colonizado por las maras y por los grupos que extorsionaban a cualquier clase social a cambio de dinero y que se alimentaban, entre otras cosas también evidentemente de la droga. Por lo tanto, si dejamos atrás cómo estaba El Salvador, no vamos a poder analizar nada en lo absoluto de lo que está haciendo Bukele. Bueno, pues vamos a hablar, porque está a la espera, recordemos, ese analista Miguel Fortín, que está presente en El Salvador y queremos ya darle paso para comentar todos estos datos. Señor Fortín, ¿sorprende que se esté hablando que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, sea noticia en todo el planeta? Algo se está haciendo que al final hace que nos hagamos eco en España, en Estados Unidos, prácticamente en todo el mundo.
Bueno, lo que pasa es que el fenómeno Bukele es un fenómeno que debe entenderse desde varias ópticas, y también El Salvador debe entenderse desde varias ópticas. El Salvador viene de una guerra civil y producto de esa guerra civil, desafortunadamente, quedaron muchísimos niños que no tenían madre, no tenían padre, ni tenían figuras normativas. Estos niños, hijos de la guerra, vivían en los Estados Unidos. Y es ahí donde, en California, precisamente en la ciudad de Los Ángeles, en la calle 13 y en la calle 18, en donde salen las maras Salvatrucha y MS-18, porque no había figuras normativas en aquel lugar. El problema es que no se ha resuelto la dificultad. Nosotros estamos viendo esto como meter todo debajo del tapete. Es decir, toda la basura la vamos a meter en una cárcel y mientras metamos más basura en la cárcel, pues vamos a estar bien. Es que el problema es que hay leyes. No estoy diciendo que esto sea un problema, estoy diciendo que es una realidad. El problema es desobedecer las leyes y creer que solo podemos meter a las personas en la cárcel y en la cárcel y en la cárcel, que es lo que está haciendo Bukele. Pues va a llegar un momento en que van a salir. Y cuando salgan van a regresar con más rencor y con más odio. Y es más, estamos exportando mareros. Porque en este momento los mareros que había en El Salvador, como no se ha resuelto el conflicto, como el conflicto sigue siendo el mismo, sigue siendo una pobreza absolutamente crepitante y sigue siendo una falta de valores muy grande y sigue siendo el hecho de que El Salvador es realmente dos naciones en una. Los descendientes de los europeos, que normalmente son cultos, son personas pues que tienen educación formal, etcétera, y los descendientes de los indoamericanos que realmente pues están muy marginados desde tiempos de la colonia. Y esto es un poco también lo que está pasando. Las maras no pertenecen a las clases sociales altas, las maras pertenecen a las clases sociales bajas, pero estas maras que pertenecen a las clases sociales bajas siguen siendo exactamente iguales y viven en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Estados Unidos y me temo que próximamente en España, pero no va a ser la solución nada más aprenderlos y tenerlos presos en una cárcel. ¿Qué? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuánto? ¿Cadena perpetua? No vamos a dejar que haya jueces. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en El Salvador en este momento ya no existen jueces independientes. El gobierno del señor Bukele desafortunadamente rompió la Corte Suprema de Justicia, puso jueces a su medida, se va a reelegir siendo esto inconstitucional. Y bueno, y estamos delante de una persona que cree que la ley es un impedimento. Esto no tiene que ver con derechas ni con izquierdas. Esto tiene que ver con realidades. Miguel, y dime. Miguel, disculpe, ¿el índice de popularidad de Bukele en El Salvador? Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto, muy alto, muy alto. Porque el salvadoreño promedio estaba absolutamente acostumbrado a tener a una serie de gobernantes que aparentaban estar y estaban muy, muy distantes del pueblo. Gasta grandes cantidades en su propia propaganda. Si ustedes se meten en Facebook o en Twitter o en lo que ustedes quieran, van a ver a un Bukele permanente en todo el mundo, con lobistas en todo el mundo, gastando verdaderas fortunas de esto. Ahora, no sé si ustedes lo han pensado, pero El Salvador en 3 años tiene endeudado con el señor Bukele el 105% de su Producto Interno Bruto. No hay plata en El Salvador. Esa gente no tiene de qué trabajar. Esta gente se hacen mareros porque no tienen, y no estoy repitiendo el sentido de la izquierda, pero es que no tienen de qué trabajar. Entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a ir a Europa. Se van a ir a Estados Unidos, como es lo que está pasando. Se van a ir, el Reino Unido acaba de cerrar a El Salvador la entrada, precisamente porque hay una gran cantidad de salvadoreños que están entrando a aquel país. Y esto está sucediendo porque no hay una sola escuela nueva. Y no hay una, yo entiendo que el señor Petro no sea simpático para muchas personas, para mí mismo no lo es, pero esto es una cosa totalmente diferente al hecho de que no estamos tratando aquí en El Salvador la cosa de fondo. Ustedes están viendo el enfoque publicitario, pero Bukele no está tratando el fondo de la enfermedad. Yo soy psiquiatra
Miguel, Yo soy psiquiatra. Miguel, le habla Rubén Herrero de Castro, que también le quiere preguntar. Hola, Miguel. Vale. Buenas noches. Pero también todas las personas, los familiares de los asesinados, las mujeres violadas, los comerciantes extorsionados, ahora respiran en El Salvador porque los criminales están donde tienen que estar, que es en la cárcel, y no 1 o 2 años. Se acaban de incrementar las penas hasta 45 años para todos esos criminales mareros que tenían aterrorizada a la población, matándola discrecionalmente, violando a las mujeres que querían, robando a todas las personas que les apetecía, imponiendo impuestos ellos mismos. Lo que sucede ahora mismo en El Salvador es 0 homicidios, y los criminales donde tienen que estar, en la cárcel. Es que a las maras no se les puede ir con un cuentecito de derechos humanos, de organizaciones internacionales, porque quienes padecían eso era la población de El Salvador. Habrá que reconocer que Bukele ha descendido hasta prácticamente 0 el crimen en Salvador. No, claro, Rubén. Lo que sucede, ese no es el problema. De hecho, mi pensamiento es un pensamiento bastante conservador, dicho sea de paso. Es decir, realmente ese no es el problema. El problema es que en el fondo no hay ninguna resolución. Es decir, usted sabe, Rubén, que el 2% de la población adulta de El Salvador en este momento está presa. El 2%, póngase a pensar lo que eso significaría en España. El 2% de la población adulta de un país está presa. Ciertamente, una buena cantidad de mareros están presos o han huido a los países paralelos, porque si usted tiene un enjambre de moscas y usted las espanta, pero no les pone algo para matarlas, pues las moscas no se mueren, simplemente se van, se dispersan y vuelven a aparecer. La realidad es que el concepto de Bukele es un concepto que ustedes todavía no terminan de entender, porque Bukele él mismo ha tenido un pacto con las maras. Ese es el Departamento de Estado de los Estados Unidos el que ha insistido en el pacto de las maras que tiene Bukele. En este momento los jefes de las maras, como el señor Kroc, están en México, y en México están precisamente porque Bukele los sacó de El Salvador. Ahora a los que tiene presos son a los mareros de baja monta, pero a los jefes criminales, esos están en México. Miguel, dime. Discúlpeme, ¿y esa negociación del gobierno de Bukele con los jefes de las maras no sería de alguna manera equiparable a negociaciones o procesos de paz que ha habido en otros países, como por ejemplo Colombia? No, por supuesto. La diferencia es que no se ha hecho pública. Es decir, una cosa es que haya una noticia y esa noticia sea, bueno, vamos a hacer un acuerdo o lo que sea. Por ejemplo, ahí está una fotografía del señor Trump con el señor Bukele. El señor Trump estaba muy interesado en que no hubiera migración a los Estados Unidos. Esto se resuelve de varias maneras. Lo que él hizo fue evitar que las personas entraran poniendo un muro hacia Estados Unidos, cosa que yo entiendo perfectamente. Y Bukele fue su aliado. Bukele no es aliado en este momento de los demócratas, pero no está resolviendo el problema. Yo lo que les quiero hacer ver a ustedes no es que esté bien que se resuelva el problema y que bajen los índices de delincuenciales. Estaríamos felices si eso fuera permanente, pero esto es una paz transitoria, es una tregua forzada, porque en ese penal que tiene 23 hectáreas y que según él van a caber 40,000 personas, cosa que implica 0.6 metros por cada uno, y a mí pues me iría y me vendría si todos esos fueran criminales, pero no lo son. Es decir, aquí en El Salvador no existe ya el debido proceso. La presunción de inocencia es esencialmente importante en las democracias. Señor Fortín, sí, precisamente es eso. El tema es que el debate, donde también queríamos incidir, es si la situación de Salvador se podría conocer como una democracia plena, teniendo en cuenta las tasas de más de 4.000 asesinatos al año y el hecho de que cuáles eran las medidas idóneas para solucionarlo. Evidentemente son excepcionales las que está implantando el señor Bukele hasta el día de hoy y a lo mejor no son suficientes para generar una solución a largo plazo, pero mientras tanto sí que es cierto que la delincuencia en este sentido se ha contenido más que nunca. Le vamos a dar las gracias porque por desgracia no tenemos tiempo para más, tenemos muchos más invitados presentes también en El Salvador que quieren colaborar con nosotros, así que señor Fortín, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo.
y Sofía Sánchez. Precisamente vamos a hablar ahora de dos de los perfiles a los que nos estamos refiriendo, el de Nayib Bukele y en un rato también el de Gustavo Petro, que ha sido precisamente quien más ha criticado al dirigente de El Salvador. Pero primero cuéntanos, Sofía, las políticas y quién es Nayib Bukele. Sí, Juanma, pues como ya sabemos, se trata del actual presidente de El Salvador, que ha estado en el foco mediático en las últimas semanas por sus medidas para luchar contra la delincuencia. Tiene 41 años y es considerado como uno de los mandatarios más jóvenes del mundo. Su llegada al gobierno en 2019 supuso un recambio generacional con un discurso muy marcado contra el crimen organizado. Y precisamente por esta cuestión ha sido muy criticado por algunos de los dirigentes del mundo. Sus políticas, entre las que se encuentra la creación de la cárcel más grande de América Latina con capacidad para 40.000 prisioneros, han logrado casi erradicar los homicidios en El Salvador. Pero lo cierto es que no solo por esto ha sido cuestionado, también por otras decisiones que han levantado la polémica, como convertir su país en la primera nación en aceptar la criptomoneda del Bitcoin como un medio de pago legal.